Bien, siguiente video. Ya vimos entonces varios temas muy importantes. Cómo configurar correctamente el dibujo en el sistema métrico. Ya vimos cómo configurar las escalas para poder trabajar con escala desde entonces el espacio papel. Vimos que se puede dibujar desde el espacio papel adentro del espacio modelo. Y esto es simplemente haciéndole doble clic. Si yo vengo aquí y hago doble clic, yo estoy ahora, ¿sí?, dentro del espacio modelo. A pesar de que estoy en el espacio papel, estoy dentro del espacio modelo. Aquí lo dice, modelo. Eso quiere decir que si yo vengo con una línea, presiono L, y vengo y hago cualquier cosa aquí, cualquier dibujo aquí, ¿sí? Voy a apretar escape para salir y hago doble clic para salir del espacio modelo y volver al espacio papel. Esto que yo acabo de hacer recién, yo me vengo aquí a modelo y está dibujado. O sea, está dibujado porque yo lo dibujé desde el espacio papel, pero a través del espacio modelo. O sea, es como que me metí en un túnel por el cual pude acceder a este lugar. ¿Sí? Hagan de cuenta que esta ventana, cuando yo le hago doble clic, es como si fuera un túnel al espacio modelo. Del mismo modo, si yo en el espacio modelo vengo y hago cualquier cosa en el espacio modelo, ¿sí? Voy a hacer un par de círculos. Esto ustedes no lo saben hacer, pero no se preocupen. Lo que me interesa ahora es que entiendan todos estos conceptos, todo esto que estoy explicando, que es importante. Ya va a llegar el momento donde van a dibujar y donde van a empezar a hacer cosas, que va a ser ahora muy próximo. Pero quiero que entiendan todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, si yo me vuelvo a presentación, eso que acabo de hacer en el espacio modelo, me lo está representando el espacio papel. Ahora estoy en papel. No estoy dentro de esta ventana que ya no está negra. Estoy en papel. Sin embargo, esto es como una ventana, ¿sí?, al espacio modelo. O sea, me deja ver, en este caso me deja ver qué es lo que está pasando en el espacio modelo. ¿Ok? Y me deja agarrar esta ventana y ponerla a la escala que yo necesite para poder trazar esta ventana. Imprimir este dibujo a la escala que a mí me interese sobre el papel que a mí me interese. ¿Se entendió esto? Es sumamente importante. Ahora, si yo quiero borrar, por ejemplo, este círculo, ¿yo puedo venir a hacer clic arriba del círculo? No. ¿Puedo hacer una ventana de selección y seleccionar el círculo de alguna de las formas? No, no lo puedo seleccionar. ¿Por qué? Porque este círculo está dibujado en el espacio modelo. Ahora, esta línea, yo la dibujé en el espacio papel, ¿se acuerdan? En el video anterior donde les estaba mostrando que esta línea medía 10 milímetros. Entonces, si esto está en el espacio papel, sí, simplemente le puedo hacer un clic encima, ¿sí? Hacerle un clic encima, como ven, se selecciona, aprieto suprimir y se borra. Esta también, la puedo hacer un clic encima hacerle, y presionar delete y se borra. Porque eso estaba hecho en el espacio papel. Estaba dibujado arriba del papel. No estaba dibujado en el espacio modelo, sino que estaba dibujado arriba del papel. Es lo mismo que yo ahora venga con línea aquí y me ponga a hacer líneas aquí. Ningún problema. Estas líneas están dibujadas arriba del papel. Como están dibujadas arriba del papel, yo las puedo seleccionar y suprimir. No hay ningún problema. Ahora, ¿puedo suprimir desde el espacio papel un círculo o alguna línea? Sí puedo, pero tengo que entrar al espacio modelo. O sea, tengo que hacer doble clic. Ahí entré al espacio modelo y ahora sí puedo seleccionar este círculo y eliminarlo. Y si me voy y hago doble clic y salgo en el espacio modelo ahora, ese círculo no está más porque lo eliminé. ¿Se entendió esto que estoy explicando? Entonces, nosotros podemos dibujar tanto en el espacio modelo, que es lo que se acostumbra a dibujar en el espacio modelo, pero también es cierto que podríamos dibujar en el espacio papel. Porque yo en el espacio papel puedo venir tranquilamente, hacer doble clic y estar trabajando en el espacio modelo. Y yo acá puedo seguir haciendo líneas, círculos, lo que quiera, trabajar con medidas, hacer lo que yo quiera. Y esto que yo estoy haciendo acá, ¿sí?, automáticamente también se está mostrando aquí en el espacio modelo. Fíjense que también lo tengo aquí. Y si yo vengo aquí y hago un círculo aquí, también se está mostrando aquí. O sea que da lo mismo en realidad. Lo que tienen que tener muy claro es si están trabajando sobre el papel o sobre el modelo. Cuando estén sobre el modelo, acaba de decir modelo. Y cuando estén sobre el papel, acaba de decir papel. ¿Sí?
Esto es importante. Eso es todo por este video. Fue cortito, pero es importante que empiecen a notar todas estas cosas para entender realmente cómo funciona AutoCAD y qué es lo que pueden o no pueden hacer en AutoCAD y entender qué es lo que pasa, porque hay muchos cursos en internet, muchísimos, pero nadie explica bien todos estos conceptos. Y es lo que marea y confunde a mucha gente. Así que los veo en el próximo video.